Y ahora sí está grabando. Mi mouse está un poco malo, entonces a veces como que aprieto algo y en verdad no lo aprieta. Ya, entonces seguí con el profe. Han estado viendo ya desde la semana pasada flujo gravitacional, block caving. em, Así que hoy día vamos a hacer un par de ejercicios. Uy, ¿por qué hice eso? Vamos a hacer un par de ejercicios para ir complementando lo que han visto en clase, ¿ya? Si van surgiendo dudas, como siempre, me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio de área abierta, y esto porque, a diferencia de los métodos anteriores que nosotros habíamos visto, nosotros ahora queremos que el material vaya colapsando, ¿ya? Obvio que de forma controlada, por supuesto, pero esa es más o menos la idea, a diferencia de los otros que nosotros queríamos que se soportaran, porque si no, no teníamos mina. Vamos a ver también dimensionamiento de las mallas de extracción. Em, yo les recomiendo también que esta parte la complementen con un documento que subió el profe. No sé si alguien descargó ya, son unos zip que dice como antecedentes parte uno, antecedentes parte 2. En la parte de antecedentes parte uno, principalmente la carpeta de block caving, hay un documento de dimensionamiento de malla. Es de un documento que se hizo entre, a ver, creo que la gente de la USAT con Codelco puede ser, sí, con Teniente. Y está súper detallado como el paso a paso por si quieren reforzar esa parte. Vamos a ver también un ejercicio de ilusión y finalmente dudas del día 3 si es que lo han descargado, si le han echado una mirada, ¿ya? Em, entonces, vamos a ir con el ejercicio de área abierta y nos dicen, se quiere extraer 20.000 toneladas por día de una mina de hierro que contiene principalmente hematita. Se estima que la densidad del yacimiento es de 5 toneladas por metro cúbico y que la roca tiene un MR de 40, MR o Mr. Eh, y nos preguntan cuál es el área abierta necesaria para estas características, ¿ya? Aquí hay un grafiquito que también es súper útil para ir viendo cuál es la tasa de cave-in o la velocidad a la que se va quebrando el material. Entonces, si yo conozco el MRMR, puedo intersectarlo con esta curva que ven acá y voy a obtener la tasa de cave-in o la razón de cave-in en milímetros por día. ¿Ya? Esto aprox. Recuerden que toda esta metodología o estos gráficos nos acercan a lo que podría estar pasando, pero no necesariamente es cómo se va a comportar en la vida real, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Recordando que queremos extraer 20.000, perdón, toneladas por día. 20.000 toneladas por día, tengo esta densidad y tengo este Mr. Entonces, vamos a ingresar primero al gráfico con el Mr. Milser que teníamos, que era 40, y si lo cruzamos, o sea, si lo intersectamos con la curva, ¿cierto? Vamos a obtener un valor entre 200 y 300, según mi ojo, eran como 270, 270 milímetros por día, que eso se traduce en 0,27 metros por día, ¿ya? Los valores en la mina casi siempre andan por ahí entre 200 y 300, ya son valores más o menos comunes. Entonces, otra cosa que nos interesa saber es que, ok, si yo estoy quebrando el material con esta velocidad y me están diciendo además en la parte anterior que quiero mover 20.000 toneladas por día, ok, eso, ¿cuánto es más o menos en volumen? Ya, entonces, si recordamos que, si recordamos, si me dan un segundo. Si recordamos, ¿cierto? Que podemos escribir la densidad como la masa partido del volumen, ¿cierto? Nosotros conocemos esta masa y nosotros conocemos esta densidad, así que despejamos el volumen y esto nos dice que yo necesito mover 4.000 metros cúbicos por día, ¿ya? ¿Y por qué nos interesa conocer esto? Porque esto nos va a permitir conocer el área abierta mínima que yo necesito
para poder tratar el tonelaje que quiero tratar. ¿Ya? Entonces, dividiendo este volumen que tengo, que serían 4.000 metros cúbicos por día, al dividirlo yo por la velocidad con la que se está quebrando el material, voy a obtener el área abierta que necesito para poder eh, sacar esa cantidad de mineral. ¿Ya? Y eso sería todo con este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Esto es como más o menos intuitivo porque hay varias como unidades de medida, entonces como que es fácil ir viendo como qué tengo que dividir o si tengo que multiplicar algo, qué sé yo. ¿Pero alguien quedó con duda? ¿No? Ya. Ya. Vamos ahora a la parte de dimensionamiento de malla y esto es algo que tienen que hacer para su tía. No sé si ya lo vieron o si alguien ya intentó hacer algo. Yo lo descargué, pero intentar hacer algo no. Ya, al menos lo descargaron. Ya, entonces, antes de pasar de lleno al dimensionamiento de mallas, puse estas imágenes que al menos a mi parecer como que son útiles para ver lo que estamos haciendo, lo que queremos llegar, ¿ya? O para imaginarse un poco como qué es lo que hay abajo, ¿ya? Entonces, eso lo deben haber visto hoy día o ayer, hoy día o el lunes con Javier, pero así se ve una malla de producción de Block Caving o Panel Caving. Esta es una malla teniente. Si se fijan, tienen estas calles de acá, que son las zanjas, y tienen estas otras calles de acá, que son, o estas otras galerías, que son las calles, ¿ya? Aquí tienen un ángulo de 60 grados, y si se fijan aquí hay unos círculos, que es lo que le llamamos las elipsoides de extracción, ¿ya? Entonces, ¿por qué me interesa conocer las elipsoides de extracción? Porque me van a estar diciendo cómo van a ir interactuando las bateas, ¿ya? ¿Por qué me interesa saber cómo están interactuando las bateas? Porque esto, o sea, yo no puedo ir generando pilares entre medio, como por ejemplo en este caso, si yo lo tengo muy así como pegado a tangente, voy a estar generando pilares. Eso significa que la recuperación va a disminuir del block caving y además me va a generar esfuerzos que podrían afectar la seguridad de la mina, ¿ya? Entonces, si yo hago un corte paralelo a la zanja, voy a ver algo como la imagen de aquí arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen la zanja, aquí tienen las bateas y entre cada batea hay un crown pillar, ¿ya? Esto igual se puede dimensionar y de hecho no lo vamos a dimensionar hoy día, pero está en el documento que les mencionaba antes. Está como todo el detalle de cómo se calcula cada uno de estos parámetros que aparecen ahí. Y después, si yo hago un corte eh, aquí, que este es el corte B, que atraviesa tres zanjas, y se ve algo como esto. Ya, entonces estas serían como las galerías de la zanja, uno 2 3, que sería uno 2 3. Y aquí se ven las bateas y además se generan pilares zanja, ¿ya? En la U, en el laboratorio de Block Caving no sé si alguien ha ido al laboratorio, pero hay como un dibujo de estos, pero en 3D, que creo que lo hicieron en el Fab Lab o, bueno, con impresión 3D, que onda, lo miráis y decís como, ah, ya, así se ve, así se ve el crown y así se ve la batea. Así que en algún momento, si es que volvemos a la U, antes de que salgan de la U, pueden pasar a verlo. Ya, entonces para el diseño de mallas, lo primero es, o cuál es el objetivo, es poder determinar la distancia entre los pegs, que es a lo que le llamamos los puntos de extracción, ¿ya? Em, entonces, antes de poder determinar esa distancia entre los puntos de extracción, tenemos que conocer también el diámetro de las elipsoides de extracción y además después, una vez que decimos como, ya, estas son las dimensiones de mi malla, yo lo que tengo que hacer es
operativizarla, ¿ya? Y al operativizarla, tenemos que incluir las características del equipo que vamos a estar utilizando abajo, ¿ya? Entonces, aquí se busca relacionar la calidad del macizo rocoso y el diámetro del elipsoide de extracción. Entonces vamos a ir a estos grafiquitos que hay que ocupar. Ok. Contamos con el abaco del Apter y que nos permite determinar la distancia entre los puntos de extracción, y en este ejemplo nos dicen que el RMR es de 60, el GSI, que también es un índice de la calidad de la roca, también es de 60, nos dicen que la clase de la roca o la clase del macizo rocoso es igual a 3, y que el ancho del punto de extracción es igual a 4 metros. Entonces, si se fijan en esta tabla, voy a tratar de hacerle zoom. RMR no Ahí. es lo mismo que MRMR, ¿no? ¿Cómo? RMR no es lo mismo que MRMR, ¿o sí? No, son índices de calidad de la roca, pero uno tiene Ya. algo distinto. No me acuerdo qué exactamente. Pero los dos te indican la calidad del macizo rocoso. Entonces, ustedes ven esto con zoom, ¿cierto? ¿Ahora? ¿O no? No, No está con zoom. Ahí sí. se ve ahí sí. Ahí Ya sí. se ve medio pixeleado con el zoom, pero creo que se ve más. ¿O no? ¿O lo cambio? Sí, igual se ve viola. No, está bien. Ya se entiende al menos. Bueno, aquí dice clase del macizo rocoso. Después dice las fracturas por metro, dice rango en tamaño, dice ancho del punto de extracción. Aquí nos entregan el diámetro del elipsoide. Y más abajo dice de nuevo el ancho del punto de extracción. Y para cada uno de estos diámetros del elipsoide nos dan espaciamientos distintos entre los puntos de extracción. ¿Ya? ¿Y cómo saco ahora el zoom? Ay. Ya. Entonces, vamos a ir poniendo en este dibujito los valores que nos dieron en la tabla. Entonces, con el ancho del punto de extracción, vemos que tenemos como estas opciones, estas tres opciones en verdad de diámetros de elipsoide. Después lo intersectamos con la calidad de la roca que nos dan, que es igual a 3. Y bueno, después nos dan, o sea, ponemos de nuevo aquí el ancho del punto de extracción. ¿Y esto qué nos está dando entonces? Nos está dando el diámetro del elipsoide. Lo voy a poner con otro color mejor. Nos está dando el diámetro del elipsoide y que son 11 metros. Y además nos está dando aquí dos valores para la distancia entre los puntos de extracción. ¿Ya? Si se fijan, uno es 20 y el otro es 11. ¿Sí? Entonces, este valor de acá, el 20, lo vamos a ocupar cuando estamos trabajando con block o panel caving. Y este otro valor de al lado, el igual a 11 metros, lo vamos a ocupar cuando estemos trabajando con sublevel caving. ¿Ya? Entonces, de esta tablita nosotros dijimos, ok, entonces, dado que estoy trabajando con block panel caving, el máximo espaciamiento entre los puntos de extracción va a ser igual a 20 metros, y además el diámetro del elipsoide es igual a 11 metros. ¿Qué hacemos ahora con estos valores entonces? Vamos a irnos a la curva del Apter, y esto nos permite determinar la altura de interacción de las elipsoides o el GIS, ¿ya? Entonces, ¿con qué entramos? Si se fijan, este mismo gráfico tiene como dos partes y estas dos partes están conectadas, ¿ya? Al primero tengo que entrar con el RMR y el segundo me está entregando la altura de interacción. Entonces, ¿qué hacemos? Con el RMR, esto de la diferencia de RMR tiene que ver con la roca primaria y la roca secundaria. Ya esto lo están dando que tiene una diferencia de 10, y dice, dado que tengo una diferencia de RMR de 10, voy a ocupar la curva 1. Se fijan, curva 1, curva 2, curva 3 y curva 4. Entonces voy a ingresar con el RMR aquí en el eje X y lo voy a intersectar con la curva 1. Y luego desde este punto voy a intersectarlo
con el valor que entregué, que me salió del gráfico anterior. Que me decían, ¿cierto? El máximo pasamiento de los puntos de extracción es 20 metros. Entonces, yo llego hasta aquí arriba cuando cruzo con la curva 1 y después aquí abajo, o sea, al lado, perdón, al lado derecho, estos valores me están entregando el espaciamiento entre los puntos de extracción. Se fijan, aquí tengo 18 y 21, entonces yo necesito alguna curva que esté por aquí entre medio y que sea similar a 20, ya, no sé, por ahí. Bueno, quedó muy mal dibujado, pero una curva ahí entre medio. Entonces, al intersectarlo con esta curva, lo voy a poner ahí, porque bueno, quedó feísimo. Cuando llego a esta curva, luego bajo hasta el eje X y digo, ok, la altura de interacción está ahí entre 40 y 50, creo. Pasadito la mitad, creo. 46 metros. Entonces, tengo el GIS, ¿y qué hago ahora? Me voy aquí a la curva de Cavapil y me dice, en función del GIS y del tipo de fragmentación, se obtiene el diámetro máximo del elipsoide de extracción teórico, ¿ya? Entonces aquí yo tengo dos curvas. Si se fijan, una dice fragmentación fina del mineral y la otra dice fragmentación gruesa del mineral. Yo no me quise casar con ninguna de las dos y dije, ok, el mineral va a tener una fragmentación media. Así que puse una curva por aquí al medio, en verdad. Entonces, si el mineral tiene una fragmentación media y yo intersecto el GIS que obtuve del otro, esto es el GIS, que fueron 46 metros, que salió de la parte anterior, esto de acá. Intersecto entonces con la curva de fragmentación media, llego hasta el eje X y digo, ok, el máximo del elipsoide de extracción es de 20 metros. Pero ojo que esto me está entregando un máximo de elipsoide teórico, ¿ya? Entonces, con este máximo elipsoide teórico, como que vamos a calcular el diámetro real, y este diámetro real se corrige por el ancho de la galería, ¿ya? El ancho de la galería aquí nos decían en el enunciado que eran 4 metros. ¿Cómo se calcula esto? Ese ancho es lo Ay, mismo que el de la cuestión de extracción, ¿o no? me asusté, sí. Disculpa. Sí, espera, ¿qué cosa, qué cosa? Ese ancho no es el de galería, sino que es la cuestión de extracción, del punto de extracción, ¿o no? Sí, Ya. Que estaba en el dato antes como eso, no como... ¿como de la galería? Sí, creo que estaba como ancho de extracción, no como ancho de galería. Eh, pero es que es lo mismo. O Ah, es lo sea, mismo. no es lo mismo, pero es que en verdad es casi lo mismo, porque si te fijáis, como que esto, como que en verdad lo estamos aproximando ya, porque la galería, como que aquí está mostrando la galería, ¿cachai? Y la galería aquí arriba como que no es cuadrada, po. Entonces como que este A como que toma esa diferencia, ¿cierto? No sé si se entiende. Sí, se cacha, se cacha. Pero sí, aproximado es 4 metros, que es el ancho de la galería que conocemos. Entonces, el, el diámetro del elipsoide real sería 22,2 metros al corregir por el ancho de la galería, ¿ya? ¿Qué hacemos con esto ahora? Y antes de pasar a la otra parte, estas son algunas de las configuraciones más típicas en verdad son algunas de las configuraciones de mallas de extracción. Está la cuadrada, está la triangular, está la malla mixta o la Henderson. Y se fijan como que las distintas mallas me están como entregando distintas interacciones entre estas elipsoides que se generan en función de la extracción. ¿Cómo se llama? La más típica o la más usada es la malla teniente. La cuadrada, al menos en panel caving, no hay registros como de que funciona operacionalmente en panel caving,
sí se ha ocupado en block caving y la Henderson igual se ocupa en panel caving y la teniente en verdad ha dado súper buenos resultados operacionales y entre los estudios que se han hecho es como que es la más óptima, ¿ya? Así que es muy recomendado que ocupen esta malla y de hecho aquí en Chile hay casi puras mallas teniente en verdad. Ya, entonces, esto ya se lo había explicado antes, pero es cierto que tenemos las zanjas, tenemos las calles y cómo se leen estas cosas o cómo yo entrego las dimensiones de la malla. Onda, yo tengo que llegar a un número que me diga como, oye, la malla es de 15 por 20, ¿ya? Pero ¿qué es ese 15 y qué es ese 20? ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí, que este valor de abajo es con el que yo voy a caracterizar la malla y ya vamos a llevar esos resultados, pero me dice, ok, esto es un 2. Ya, el primer valor me está preguntando por la distancia, que es perpendicular a las calles, y esto tengo que dividirlo por 2. ¿Cuál es la distancia perpendicular a las calles? Ok, yo tengo una calle acá, tengo otra calle acá, entonces a mí lo que me interesa conocer es esta distancia, que es la que está acá, ¿ya? Pero esa distancia yo la tengo que dividir por 2. Entonces, por ejemplo, si esa distancia fuera 30, si esta distancia fuera 30, yo aquí digo, ok, la malla es de 15 por algo. Entonces, después, esto me pregunta, ok, ¿cuál es la distancia de la zanja paralela a la calle? Entonces, ok, yo tengo una zanja acá, tengo otra zanja acá, y la distancia que hay entre las zanjas que es paralela a la calle es... Uy, qué feo quedó. Pero es esto de acá, ¿cierto? Y si me dicen, No oye, esto es sé, 20, ¿no se ve? o sea, como que queda fuera del rango de visión. Ah, pero es que creo que eso ustedes tienen que ajustarlo arriba, como si ustedes pasan el mouse por arriba, ahí en algún momento les dice como ajustarlo ajustarlo a algo. Fit, no sé qué cosa. ¿No les aparece? Si no, igual lo puedo dibujar arriba en verdad. Pero, ¿no? Ya, entonces me estaban preguntando por la distancia de las zanjas que es paralela a las calles. Entonces tengo zanja 1 acá, zanja 2 acá. Esta es la calle, ¿cierto? Entonces la distancia que es paralela a la calle es esta de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esto es 20 metros, yo digo, ah, ok, la malla en verdad es de 15 por 20. ¿Sí? O lo pueden hacer al revés si ustedes le dan esta malla, ustedes dicen, ah, ya, ¿cómo tengo que ubicar o a qué distancia están las zanjas y las calles? Dicen, ah, ok, la distancia que es perpendicular a las calles debería ser el doble de esto, ¿cierto? Y bueno, la de la zanja es este mismo valor. ¿Se ¿Connie? entendió cómo leer las mallas? ¿Alguien Sí, va? una pregunta. ¿Qué pasa si mi zanja es como la mitad de lo que está ahí y solo abarca una elipsoide? ¿O eso no puede pasar? Si tu zanja, Solo esta abarca zanja, una elipsoide. No, la de abajo, la del medio, las demás del medio. ¿No es que como que abarca dos elipsoides? ¿cómo? Como que abarca dos elipsoides, dos Esto. circulitos. Podría Eso. ser una ¿Qué pasa? batea con un punto. ¿O Sí, no? puede ser. ¿Eso es lo que estoy preguntando? Que pueden ser Sí, ¿qué las pasa del si eso? extremo, po. Sí. Pero es que, ¿cómo tomaría mi distancia? Porque hay que dividirla en dos, ¿cierto? La de Igual la tendría que zanja no, dividir. po. Es que la zanja, esta distancia es general, po. Como que la distancia que hay aquí entre, por ejemplo, no sé, imagínate que todo esto es un sector de la mina, todas estas distancias deberían ser lo mismo. Y si, Ay, si, que y si quizá me eso no expresé responde la mal. pregunta, no estoy Quizá- cachando. no, yo creo que me expresé mal. Era con la otra distancia, las que están como a lo largo. ¿En esta? Ah, esta, la de las calles.
Esa sí. Ah, esa. sí, pues aquí, por ejemplo, estos son como los puntos finales al final, como, o sea, los puntos finales quizás de tu, ¿cómo se llama? De tu zona. Onda, podría pasar que alguna de estos dos lados te quede como solo con un elipsoide, pero en verdad nunca va a pasar que tengas como solo uno, ¿cachai? Como que Ah, ya, esto esa va era a mi ser pregunta. siempre muchísimo más grande, entonces siempre vaya a tener como una opción para medir la distancia entre las calles. ¿Eso? Ok. Ujú. Sí, no, estas cosas son gigantescas. Como nunca vaya a tener una sola elipsoide ahí sola flotando. Ya. Entonces, lo que hacemos es que nosotros anteriormente obtuvimos el diámetro, ¿cierto? El diámetro real que debería ser 22,2 metros. Entonces, con este diámetro real, nosotros vamos a irnos al dibujito y vamos a decir, ok, el diámetro del elipsoide son 22 metros y yo lo que tengo que hacer ahora es ir ubicando las elipsoides, ya o sea, ir ubicando estos diámetros. Entonces, al ubicarlos, voy a empezar a obtener las distancias que hay entre la zanja y las calles, ¿ya? Entonces, si yo ubico mi zanja acá y asumiendo que esta zanja tiene, o sea, que este elipsoide, perdón, tiene un diámetro de 22,2 metros, si yo pongo otra que es idénticamente, o sea, si es igual en los otros lados, al final yo voy a tener un diámetro de la elipsoide acá, un diámetro de la elipsoide acá, y al final todo este pedazo va a valer 22,2 por 2. 22,2 por 2, ¿cierto? Esto es 22,2 y esto es 22,2. Ok, por otro lado, si yo lo hago hacia el lado, si se fijan, por ejemplo, el radio de este elipsoide sumado al radio de este elipsoide me va a dar la distancia que hay entre las zanjas, pero estos dos radios es igual a un diámetro. Entonces, la distancia que hay entre esas zanjas va a ser igual al diámetro del elipsoide, que es 22,2 metros, que es el valor que está acá, ¿ya? Sin embargo, el de abajo tenemos que calcularlo porque nosotros necesitamos este valor, que es perpendicular a las calles, y nosotros tenemos la diagonal, pero conocemos el ángulo que hay entre la calle y la zanja, que es de 60 grados. Entonces al final voy a tener un triangulito donde esto vale 60, esto vale 22,2, que es 44,4, ¿cierto? Y para poder obtener esto tengo que sacar el seno de 60. El seno de 60 sería igual a x partido 44,4. Y bueno, debería darme ese 38,5, pero voy a chequear igual. 34,4. 38,45. Sí, 38,5. ¿Queda claro o no? Al final, con el Y diámetro que yo calculé del elipsoide, puedo calcular la distancia que hay entre la zanja y las calles. Y esto, ojo con esto, ok, yo con estos valores pasé como a decir, ok, la malla en verdad es de 19,3 por 22,2. ¿Y qué hice? Tengo que dividir este valor por 2, ¿cierto? Este 19,3 es 38,5 dividido 2 y el otro se queda igual, po. Alguien tenía una pregunta por ahí, ¿o no? ¿No? Ya, pero ojo que esta distancia que nosotros calculamos acá, como estas mallas que calculamos, en verdad son como las distancias máximas que pueden haber entre estos elipsoides. ¿Y por qué digo distancias máximas? Porque esto, vi que Javier les puso, en verdad Javier tiene unas imágenes súper buenas de esto en sus cátedras, pero es, por ejemplo,
si yo tuviese si tuviese una configuración de ese estilo y en verdad tuviese una elipsoide acá, otra elipsoide acá, bueno, van a quedar un poco feas. Pero el punto es que si estas elipsoides no se estuviesen tocando, eso significa que entre medio de estas elipsoides me van a quedar pilares, ¿ya? Esto va a ser un pilar. Y este pilar, primero, yo no lo voy a poder recuperar, y segundo, va a estar generando esfuerzos en la construcción, en la infraestructura. Y esto podría hacer que la mina se derrumbe, ¿cierto? Entonces, estas distancias que nosotros calculamos son como en teoría las distancias máximas que puede haber entre los elipsoides de extracción, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros dimensionamos estas mallas, tenemos que pasar a operativizarlas. ¿Ya? Y la parte de la operativización se hace primero conociendo las características del equipo, que vendría siendo el LHD, y segundo, se hace también en base a mallas que ya han sido conocidas, o sea, o que están como siendo utilizadas actualmente, como, entre comillas, dimensiones como típicas, ¿ya? Pero antes de pasar a la operativización, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, no. Por acá Ya. tampoco. Fabuloso. Ya, operativización de la malla. Estos dibujitos los saqué del documento que les hablaba antes, que en verdad está súper bien explicado, y está súper detallado también con las dimensiones. Entonces, nos dan estos tres equipos, por ejemplo, nos dan las capacidades y nos dan los largos del LHD. ¿Y por qué nos interesa operativizar la malla en función de los LHD? Porque al final son los LHD los que van a estar ocupando estas mallas, po, los que se van a estar metiendo acá, etc. Entonces, lo que estamos haciendo al operativizar la malla, estamos viendo cuánto podemos acercar los elipsoides de extracción para que estos puedan interactuar mejor, ¿ya? Y al interactuar mejor, o sea, por ejemplo, si nos devolvemos acá, esto como que se están tocando y sí, están interactuando, pero a nosotros lo que nos interesaría o lo que nos gustaría que pasara es que estos estuviesen como así, ¿ya? Que no hubiese espacio como para, como para que pudiese, o que no quede como la posibilidad de que se genere un pilar, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el largo de la galería zanja que necesita el LHD para poder moverse por acá. Y para eso necesitamos el largo del equipo, necesitamos el largo del talud del mineral en el punto de extracción, que es esto que está acá. No sé si lo voy a poner en amarillo. Esta distancia que se ve acá, que se genera al final porque, ok, aquí va a estar la batea, ¿cierto? Y cuando el mineral caiga por acá, no va a caer así recto, po. El mineral va a pasar como para allá y va a estar como en reposo, que se le llama. ¿Ya? Entonces, a esa distancia se le llama el talud del mineral. Y también necesitamos el ancho de la calle de producción. Entonces, tenemos que escoger un equipo. Yo lo hice con el segundo, con este de acá. Entonces, este equipo tiene un largo de 10,5 metros, el ancho de la calle es de 4 metros y el largo del talud es de 2,25 metros. El largo del talud, eh,
en el paper al menos lo ocupan como un valor conocido, ya que es como típico para minerales de cobre y para una fragmentación dada. Entonces, reemplazando los valores que conocemos, calculamos el largo de la zanja, que es 8,13 metros. Voy a chequear igual. 4 dividido el seno de 4,61. Sí, ya. Entonces, considerando un diámetro elipsoide de 20 metros, se tienen las siguientes mallas operativizadas. Había una de 15,17.3, otra de 15 por 20 y otra de 17 por 20. Recuerden que si la elipsoide es de 20 metros, el segundo valor de aquí no puede ser mayor que eso, porque si es mayor a eso, me está diciendo que las zanjas van a quedar más separadas y que las elipsoides no se van a tocar. Entonces, si se fijan, este 8,13 debería considerar ahora este valor intermedio de acá. ¿Dónde está? Este valor de acá. Ups. Este valor de acá debería ser 8,13. Aquí en la imagen es 8,66, pero porque ocuparon otro equipo, creo. Pero imagínense que es 8,13, ¿ya? Entonces, esto me está diciendo ahora que la distancia que hay o el diámetro del elipsoide ahora es mucho más pequeño, po, ¿cierto? O sea, no el diámetro del elipsoide, perdón, la distancia que hay entre las zanjas. Porque si esto es de 15 por 20, me está diciendo que esto es de 17,32 y que esta distancia es de 30 metros. Entonces ahora las elipsoides están muchísimo más juntas. ¿Se fijan que yo ahora las tengo a todas interactuando? Que es maravilloso, pues, porque eso significa que yo no debería tener, em, no debería estar generando pilares. Entonces, si nos vamos al otro caso, esta distancia de acá es igual al diámetro del elipsoide. Entonces estas se están tocando así, pero un pelín nomás. Ah, ya. Eso acabo de recordar que esto lo inventé. Lo voy a explicar de nuevo. Porque al final esta distancia me la está dando la nueva malla operativizada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo cuando dije, ok, el largo de la zanja tiene que ser de 8,13 metros, o con 8,13 metros yo estoy bien, ¿cachai? Está funcionando, tengo que chequear que esta distancia que está aquí ahora sea al menos, o sea, sea al menos 8,13 metros, ¿ya? Entonces, esto me está diciendo que esa distancia ahora es de 8,66 metros, que es muy cercano. Y dado que es muy cercano, significa que el equipo sí va a poder trabajar acá. Y además las elipses están interactuando. Versus el otro que, ok, dado que yo acerqué las calles, ¿cierto? Recuerden que esto es 30 ahora y antes nos daba como 38, si no me equivoco. Entonces, las calles ahora están mucho más cerca y si se fija, están interactuando acá, pero las elipsoides, o sea, las zanjas, siguen a 20 metros. Entonces, están tocándose nomás, no tienen una gran interacción. Y versus la otra que era de 17 por 40 metros, ahí esta era la original que había, po. Espera, ¿por qué puse esta? Denme un segundo. La que me daba originalmente era de 19,3. Ah, la puse solo como ejemplo, en verdad. Y aquí debería haber puesto como la otra que pasamos de algo como esto a algo como esto, porque al final, al operativizar la malla, yo debería quedarme con estas dimensiones, con estas nuevas dimensiones. Entonces yo debería decir, ok, dado que tengo un elipsoide de diámetro igual a 22 metros, y que originalmente me daba una malla con estas dimensiones,
considerando un equipo con estas características, yo puedo trabajar con una malla de 15 por 17,3 metros y va a ser mucho mejor que la anterior porque voy a tener las elipsoides interactuando, el equipo va a funcionar, o sea, puede operar como en en estas características, voy a disminuir la probabilidad de tener pilares, así que voy a estar maximizando la recuperación y voy a estar cumpliendo con las características de seguridad de la infraestructura. Esto ignórenlo, de hecho lo voy a borrar. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se confundieron en alguna parte? ¿No? El resumen entonces es que el objetivo es como tener la mayor cantidad de elipsoides sobrepuestas, así por así decirlo. Sí, sí, Acortar puedes el verlo tamaño. así. Ese es como el problema de optimización. Ya, ok. Igual te puede salir una cantidad muy grande de desarrollo si las pones muy pegado, ¿no? Podría salir un poco más de desarrollo, sí, po, porque vaya a estar achicando Y no la te puedes pasar, distancia que hay el... claro, y no te puedes pasar del mínimo de operabilidad, que es depende del LHD, ¿no? Sí, po. Ahí tenéis Ya que eso hacer no el estás trade-off. como. Porque Ajá. si tú empezáis a acercar esto, no sé, si en verdad tuviese, por ejemplo, la otra calle acá, quizá, puta, no sé, la elipsoides van a estar muy pegadas, que va a ser bacán por un lado, pero por otro lado vaya a cortar la distancia que hay entre las calles también, po. Y si acortáis esa distancia, el equipo no va a poder entrar. Entonces, además tendría que cambiar el equipo. Pero sí, po, si acortáis la distancia o si mejoráis como la sobreposición de la elipsoide, vais a tener que construir un poquito más. Pero al final igual como que vale la pena en teoría si estáis asegurando que no vaya a tener pilares y que vaya a poder recuperarlo todo, po. Sí, ¿Se sí se cacha? entiende. Sí. Oye, Connie, ¿y lo de los equipos tiene como alguna implicancia adicional? ¿A qué te Como que no hay refieres? que probarlo con distintos equipos, así como este equipo es Sí, obvio que sí. mejor, que tú lo hiciste para un equipo nomás, pero puede que para, no sé, para el tercer equipo te sirva la de 15 por 20. O sea, esa Sí, es mi po, duda. o sea, puede ser que para este equipo que es más largo, la zanja vaya a ser más larga, pues, o sea, la zanja mínima vaya a ser más grande. Y si la zanja mínima es más grande, quizás no te va a servir esta de 15 por Pero, 17,32 porque vaya a quedar corto, po. Pero al final ahí ah, depende por eso, o sea, sí, po, la forma correcta de hacerlo, onda, si tú estás como probando esto, sería probar distintos equipos. ya, ok. Era como por si es que Esa era había la alguna pregunta, ¿no? relación adicional. Sí, sí, tenía como esa pregunta, si había alguna relación adicional. ¿Pero te respondí o Sí, sí. Es seguro? que supongo que a fin de cuentas es como. Es que se supone que uno hace el diseño primero y después los equipos, o los equipos después el diseño. Como Según llamó yo como que elegir igual los equipos por depende, costo. ¿Qué onda? Esa es como mi duda. ¿cómo? Que uno al final toma como los equipos por menor costo y ahí diseña la calle, o es al revés. Como que ahí me perdí, en verdad. Según yo ahí igual depende como en qué etapa de la mina esté, como si ya tenéis equipo, como antes de, no sé, como si tenía equipo de una operación previa, ¿cachai? Como que ahí, o sea, preferible que te ajustes a los Ah, ya. equipos, o sea, siempre asegurando estas cosas, sí, po. Como tenéis que asegurar la interacción de la elipsoide, tenéis que asegurar la seguridad de la mina y qué sé yo. Pero, pero si es una mina nueva, tenéis que hacer ahí un trade-off entre qué es lo más económico, qué es lo que te va a permitir tener una mayor productividad y qué es lo que también te va a estar asegurando la seguridad de la mina. Ya, dale. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas con respecto a esto? ¿No?
Ok. Vamos a ver el término de dilución, que es algo que ya, o sea, es un término ya conocido, pero que en block caving, en panel caving y en sublevel caving juega un rol súper importante porque, porque los métodos son súper masivos, ¿ya? Entonces, para el block panel caving se conoce un parámetro que se le llama el PET, que es el punto de entrada de dilución, y que necesita varios parámetros para conocerlo. El primero es la altura de la columna, que es el HC, este valor que está acá. Hay también un factor de esponjamiento del mineral fragmentado, que para una fragmentación media es de 1,12, pero la fragmentación puede ser fina, y si la fragmentación es fina, el S es de 1,16, y si la fragmentación es gruesa, el S es de 1,08, si no me equivoco. Después tenemos el GIS, que es la altura de interacción, ¿cierto? Un parámetro que ya calculamos antes. Tenemos el DCF, o el Draw Control Factor, que se conoce también como el factor de control de tiraje, que es un valor que sale de un gráfico. Y para conocer este valor tienen que conocer el material que han estado extrayendo. Y después reemplazan nomás los valores aquí. Entonces aquí hay un pequeño ejercicio, y después vamos a ver cómo se interpreta. Entonces dice calcular PET para una altura de columna igual a 500 metros, fragmentación media, un GIS igual a 45 metros y un factor de control de tiraje de 0,7. Entonces si reemplazamos todos estos valores, nos da que el punto de entrada de dilución es de un 64%. ¿Pero qué significa que el punto de entrada de dilución sea un 64%? Vamos a hacer un ejemplo con 60%, solo porque es más fácil dibujarlo acá. Y vamos a tener entonces que, imagínense que estos cuadraditos de acá son como, ¿cómo se llama? Como estos bloques que aparecían en el modelo de bloque. Entonces, aquí está la topografía, le vamos a llamar a estos bloques slice. Entonces, si esta es la cota base donde va a empezar a salir el mineral, a mí me gustaría poder sacar todo esto, ya porque estamos tomando en cuenta que todos estos bloques tienen mineral, ¿ya? Entonces, yo quiero sacar todo este mineral, eh, pero aquí arriba debería haber, y en verdad aquí no debería decir topografía, no debería ser topografía porque al final es la altura de columna, ¿ya? En verdad es como ¿cómo se llama esta cuestión? Altura de extracción. O sea, todo esto vendría siendo la altura de columna, ¿ya? Entonces, imaginen que esto de aquí arriba, todo lo que está sobre esto no me interesa y que es ganga, ¿ya? Entonces, cuando yo esté extrayendo esto, en algún momento podría empezar a extraer lastre de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice este punto de entrada de dilución? Me dice, ok, si este es el largo máximo de tu columna, ubica el 60% desde la base hacia arriba, ¿ya? Que vendría siendo una vez que yo ya extraje la slide 6, ¿cierto? Aquí estaría el 60% de esta columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo 10 slides y esta distancia que hay acá entre la cota base y el punto de entrada de dilución lo voy a dividir, em, por 10, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí le llaman al tiro H1. A esta distancia le voy a poner H, y si yo H lo divido en 10,
en 10 dice 16. En 10 voy a obtener H1, que son las distancias que hay acá, ¿ya? Entonces yo desde aquí hasta la cota del PET dividí la distancia en 10 y tengo estos puntitos verdes, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desde el punto de entrada de dilución, yo voy a generar una línea recta que pase por el punto medio de esta cota máxima y lo voy a extender hasta que cruce con la proyección de la columna. ¿Ya? Las rayitas amarillas es la proyección de la columna. Entonces, esta nueva distancia, que vendría siendo la columna total, más lo que yo estoy extrayendo de arriba, esa distancia total lo voy a dividir en el número de slides que tengo, que eran 10 originalmente. Entonces aquí voy a tener nuevas distancias, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer en el paso siguiente va a ser unir, voy a ir uniendo estas dos cosas, ¿ya? Y es lo que pasa después en este lado, ya en la tercera columna o en el tercer dibujito, lo que se hace es unir las rayitas naranjas que salieron de la primera altura con las líneas azules que aparece de la segunda altura, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y creo que se ve mejor en esta parte, que al final, cuando yo empiezo a extraer, por ejemplo, si esto funcionara como perfecto y cayeran todos los cubos así como uno a uno, yo estaría extrayendo todo esto, po, ¿cierto? Todo ese cubo, y no sé, si tiene una ley de 1%, ok, y ese cubo con una ley de 1% se va a ir a la planta y genial. Sin embargo, eso no pasa. Y lo que pasa es, por ejemplo, voy a poner aquí colores. Rayos. Voy a poner que el cubo de aquí es el rojo. El primer cubo es rojo. El segundo cubo es amarillo. Y voy a poner solo hasta el tercer cubo, que va a ser azul. ¿Ya? Entonces, si yo estuviese sacando perfectamente, primero sacaría todo el cubo rojo, después todo el cubo amarillo y después todo el cubo azul. Sin embargo, lo que está pasando en la vida real es que yo saco, cuando quiero sacar el primer cubo, voy a sacar esto que es de rojo, pero va a haber un trocito de la parte amarilla, este trocito que se va a repetir aquí, que lo voy a sacar junto con el cubo amarillo. O sea, junto con el primer cubo, que es el cubo rojo. Entonces, cuando yo saqué el segundo cubo, en verdad voy a estar sacando lo que me quedó, un poquito de lo que me quedó del cubo rojo. Voy a estar sacando todo esto del cubo amarillo. Voy a estar sacando todo esto del cubo siguiente, que era el azul, que es el que está acá, el tercero. Y además voy a tener como un cachito del cubo siguiente, no sé, que podría ser verde. Entonces, si esto es verde, voy a sacar este cachito, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces llega un punto en el que yo voy a estar sacando como una mezcla de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 cubos distintos, y que además voy a estar sacando una parte de arriba que es ganga, ¿ya? Esta parte de acá, si se fijan, cuando yo intersecto todas las curvas, como que queda vacía, ¿ya? Y en verdad no es que quede vacía, lo que pasa es que esto se rellena con el lastre que está arriba, ¿ya? Por eso aparece en el dibujo como que todo este triángulo de acá se invierte, ¿cierto? Se da vuelta y me cubre o me complementa este espacio que me había quedado vacío, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene esto? Que, por ejemplo, si en todo este cubo la ley era de 1%, yo en verdad en la vida real no voy a estar sacando un 1% de cobre, po. Voy a estar sacando el 1% menos algo, ¿verdad? ¿Se entiende?
Honestamente, más o menos nomás, pero después veo la grabación de nuevo y estoy. No, pero quizás con el próximo ejercicio queda más claro. Y aquí puse instrucciones igual de cómo ubicar el PET o de cómo generar estas líneas, ¿ya? Entonces, en el primero ubico el PET, que fue lo que hicimos acá. Dijimos, ok, el PET está aquí, el punto de entrada de dilución. Y dice, luego calculo la distancia desde la cota base al PET y se divide en la cantidad de slices obteniendo H1. Recuerden que las slices eran 10, que son estos bloques que yo tengo, que fue este H1 que aparece acá. O sea, toda esta distancia, desde el PET hasta la cota base, la divido en 10. Después, ¿qué hago? Dice, se traza una línea desde el PET y que pase por el punto medio donde se ubica la slide que está en la topografía, y esto no es topografía, es la parte más alta de la columna de extracción. Y genero esta otra curva, ¿ya? Al generar esta otra curva voy a tener otra altura, y esta otra altura la divido en el número de slides, que es 10. Entonces me aparecen estos H2. Y después solo tengo que ir conectando el primer H1 con el primer H2, el segundo H1 con el segundo H2 y así, ¿ya? Y esto me va a estar entregando al final lo que yo efectivamente o aproximadamente voy a estar sacando en cada vez que yo saque como un cubito, ¿ya? Y bueno, ahí dice, luego se trazan líneas que unan cada H1 con el H2 correspondiente. Entonces, en verdad, esto que se va a sacar es para que se entienda que yo, si quiero sacar, si estos son cubitos perfectos, cuando yo inicie la extracción, no voy a sacar todo lo rojo al tiro. Voy a sacar gran parte de lo rojo con una parte del cubo que venía anteriormente, y esto tiene que ver solamente con cómo funciona la extracción en el caving, ¿ya? Entonces, si vemos un ejemplo, en verdad este ejemplo es muy sencillo, dice calcular la ley de una columna de 10 bloques, de 10 por 10 cada uno, con un PET del 60% y que tiene una ley de 1,5% de cobre. Entonces me dicen que cada uno de estos cubitos tiene una ley de 1,5% de cobre. Cada uno de los cubitos mide 10 metros. Así que si cada uno mide 10 y yo tengo 10 bloques, esto vale 100. Esto vale 100 metros. Esto vale 10 acá abajo. Jesús. Mejor lo pongo arriba. Esto vale 10. Y necesito saber cómo varía la ley de mineral si yo tengo un PET del 60%. ¿Y por qué me va a variar? Porque al final va a estar entrando todo este pedazo, va a estar entrando todo este pedazo acá. ¿Ya? Y eso me va a disminuir la ley de la columna. Entonces, en verdad esto es pura trigonometría para esta parte. Entonces, si tengo que cada bloque mide 10 metros y el PET está ubicado aquí en el 60%, la distancia que hay desde la cota base hasta acá arriba son 60 metros, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sé? Sé que esta línea roja se genera haciendo pasar esta línea por el punto medio de este cubito. Entonces ese cubito o esta base del triángulo va a valer 5 metros, ¿cierto? Entonces yo, para conocer la ley del mineral, voy a pintarlo para que se entienda. La ley del mineral va a ser la ley de todos estos cubitos más la ley de esto, ¿cierto? O la ley que me va a estar aportando este pedazo. Entonces, sigamos con esto. Si esto valía 60, esto vale 40. ¿Ya? Entonces, el
el área total del mineral va a ser el área total del rectángulo, que vendría siendo todo esto, menos el área del triángulo rojo. ¿Cierto? Creo que sí. Confío en ti. No, pues, pero tienen que entender lo que está pasando. Yo estoy, si lo vemos así en grande y resumido, yo al final, ok, yo quería sacar todo esto que tenía mineral, pero lo que en verdad va a pasar es que yo voy a poder sacar todo esto, más esto, pero lo verde tiene una ley distinta a la amarilla, ¿ya? Entonces va a ser que de este 1,5% que yo tenía de ley, pase a 1,5 menos un delta. Dios santo. Entonces. Ya, entonces, el área total de todo esto, todo lo amarillo que puse acá, ¿cierto? Este amarillo de acá es 100 por 10, po, ¿sí? 100 metros el largo total por 10 metros, que es el ancho del cubo, que serían 1000 metros cuadrados, menos el área del triángulo. ¿Y cuál es el área del triángulo? Es la base, que son 5 metros, por la altura, que son 40 metros, y esto dividido 2. Y esto es 5 por 4 son 20, 200, esos son 100 metros cuadrados, ¿cierto? Lo rojo que está acá, o lo verde que pusimos acá, son 100 metros cuadrados. Entonces voy a borrar esto de al lado. Y ahora sí. Entonces, ahora voy a tener que el área total del mineral va a ser igual a 1000 metros cuadrados menos 100 metros cuadrados. Entonces, la parte azul de acá son 900 metros cuadrados y la parte roja son 100 metros cuadrados, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que de todo lo que yo voy a sacar, 900 metros cuadrados van a ser mineral y 100 metros cuadrados van a ser de lastre. O sea que el 90% va a ser mineral y el otro 10% va a ser de lastre, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo ahora la ley del mineral? La ley de cobre, perdón. ¿Ponderando por el área o qué onda? Promedio ponderado, ¿cierto? Sí. Entonces, estos 900 metros cuadrados van a tener una ley de 1,5% más los 100 metros cuadrados del triangulito, que tiene una ley del 0%, porque es ganga. Y esto lo voy a dividir por el total, que son los 1000 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto da? Esto se va a 0. Son 900 por 1,5 dividido 1000. Me da que la ley de cobre es de 1,35%. Entonces, si se fijan, considerando la dilución del 60%, la ley disminuye de un 1,5 a un 1,35%. ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, Ya. Caché la idea, pero igual como que el procedimiento está un poco enredado por las curvas y todo eso. Pero Sí, estas líneas. Es que en verdad son demasiadas líneas y confunden al principio, en verdad. Pero yo les recomiendo que le echen otra mirada con más tranquilidad. Y igual se entiende que es viernes y ya estamos todos chatísimos, así que
Cuando puedan, mírenlo de nuevo y si siguen con dudas, me escriben. O Dale, lo muchas podemos resolver la próxima clase igual. ¿Qué cosa? No, que muchas gracias, te decía. Ah, de nada. Ya. Eso sí, este es el caso sencillo y el asumiendo que todos los cubos tienen la misma ley, pero sabemos que eso no es así en la realidad. Entonces, el profe me dijo que les dejara un propuesto, si es que quieren hacerlo, de cómo cambia la ley, o sea, cómo funciona esto si es que yo tengo distintas leyes para cada cubito. Y aquí yo lo hice una vez para otro ramo y, y no se puede, o sea, no lo hagan a mano, porque es una locura. Yo recomendaría que ocupen AutoCAD para ir cachando como cuáles son las distancias y para que vean cuánto va ponderando cada uno de los cubitos, si es que quieren hacerlo y tienen tiempo, en verdad. Pero eso, aquí hay un propuesto con distintas leyes. También tienen las mismas dimensiones y hay un PET del 60%. Y con eso termina la clase de hoy y vamos a pasar a dudas del TIA, si es que hay alguien más que ha hecho algo más que descargar el TIA. No sé.